El doctor John Jairo Hernández es un médico neurocirujano de la Universidad del Rosario que trabaja en la Clínica Marley de Bogotá y lleva 25 años dedicado al tratamiento del dolor. Darío Arismendi lo buscó para hablar de las dolencias simples que se prolongan, de la eutanasia, de los cuidados paliativos, del empleo de la marihuana y la morfina para aliviar el dolor. El doctor Hernández cuenta historias muy conmovedoras de su día a día como médico de pacientes terminales. Dice que en muchos casos llora, que se arrepiente de no haberle contado a un paciente que se iba a morir y que les ha oído decir a muchos que dejaron varias cosas, muchas cosas por hacer. Darío Arismendi entra al radar. ¿No le duele nada? Afortunadamente no. Yo he sido una persona que he manejado unos umbrales de dolor altos y afortunadamente me he podido mantener. Incluso mi hermano, que es odontólogo y mi odontólogo, suele decir que él se sorprende de verme, que soy de las pocas personas que me puede trabajar sin tenerme que poner anestesia. Entonces ahí voy. Pero, ¿y por eso escogió esta disciplina del dolor como especialidad? No, señor. Yo de base soy neurocirujano. Yo hice mi especialización en neurocirugía en el Hospital San José con la Universidad del Rosario. Y cuando yo era residente de tercer año, tuve la oportunidad de conocer el mundo del alivio del sufrimiento humano, que es en últimas lo que uno hace cuando trabaja con dolor y con enfermos terminales. Y lo conocí de casualidad, a raíz de que mi jefe en ese momento, el profesor Manuel Roberto Palacios, nos puso a revisar un tema de dolor. Me apasioné, me acerqué, recuerdo mucho al profesor Carlos Moreno, neurofisiólogo, comenzamos a discutir estos temas y de ahí en adelante hicimos un grupo de trabajo y montamos y fundamos la primera clínica de dolor del Hospital San José de la Universidad del Rosario y ahí me pegué. Y está apasionado con el tema. Ese es mi tema 24 horas al día, el alivio del sufrimiento. Eso es lo que me gusta hacer. Ahora, doctor Hernández, yo sé que si me machuco con un martillo o con una puerta me va a doler y me duele. Pero ¿por qué hay ciertos dolores que uno ignora sus causas? ¿Por qué duele el dolor? Hay dos tipos de dolores grandes así. Uno que es el dolor agudo, que es el de todos los días, el del machucón, por ejemplo. Ese es un síntoma de que algo acaba de ocurrir, ha habido un trauma o hay una enfermedad, por ejemplo una apendicitis o hay un dolor de muela, hay algo que está funcionando mal. Pero el dolor cuando se prolonga en el tiempo, cuando después de 90 días se perpetúa, el dolor deja de ser síntoma y se convierte en enfermedad. Tiene sus propios mecanismos de perpetuación el dolor. Se comienzan a presentar unos cambios en lo que llamamos la segunda neurona de la vía del dolor en la médula espinal. Y esos cambios hacen que permanentemente se mantenga una hiperpolarización, haya un estímulo permanente hacia el cerebro de ese dolor y se cronifique y se mantenga. Y cuando eso ocurre, nos toca decirle muchas veces al paciente, su dolor es refractario y ya no tiene cura. Y eso es lo que ocurre cuando se cronifica y le tenemos que apuntar en los grupos médicos a no dejarlo perpetuar y a tratar adecuadamente el dolor agudo. Doctor Hernández, pero cuando el dolor se perpetúa, cuando ya no tiene cura, ¿ha recibido usted de pronto solicitudes de pacientes que dicen no aguanto, no quiero vivir más? Doctor, ayúdeme con la eutanasia. Sí, ha habido pacientes que lo han solicitado, sobre todo enfermos terminales de cáncer con dolores intensos. Existe dentro de todo este proceso lo que llamamos el cuidado paliativo, que es una disciplina que data de 1967 más o menos, en la cual nos dedicamos a trabajar los enfermos terminales. Los enfermos terminales son personas muy abandonadas, ¿no? Cuando les dan esa mala noticia de que usted tiene un cáncer y que pronto va a fallecer, las personas sienten que se les mueve el mundo. Se deprimen, se derrumban, la vida se les acaba. Se les acaba. Y comienzan a aparecer una cantidad de síntomas, no solo dolor, náusea, vómito, estreñimiento, depresión, dificultad para respirar, etcétera, hemorragias. Que lo que tenemos que hacer o lo que hacemos en cuidado paliativo es tratar de aliviar esos síntomas y llevarlo a una muerte digna. La palabra calidad de vida en cuidado paliativo desaparece y comenzamos a hablar de calidad de muerte. Habitualmente yo les digo, deme 3 días y en 3 días hablamos. Entonces comenzamos a trabajar, a titular, lo llamamos así, titular los opioides, o sea, una buena analgesia adecuada. Y a los 3 días, habitualmente a la mayoría de los pacientes le dicen a uno, usted me ha demostrado que sí se puede. Que sí se puede.
Y uno les da la oportunidad de esa forma que arreglen cosas, ¿no? Toda la persona que está a punto de Que se fallecer. despida, que pida perdón si lo requiere con alguien, Exactamente, se que ponga en arregle paz, papeles. que se ponga en paz con Dios. Entonces, de esa forma podemos llegar a ese punto. Además tenemos otra posibilidad en cuidado paliativo, lo que llamamos la sedación paliativa. Cuando estamos ya al puro final de la vida, habitualmente 3, 4 últimos días de vida, donde estos síntomas se vuelven tan intensos y la persona ya no los podemos controlar adecuadamente, nos queda la oportunidad de sedarlo, o sea, dormir a la persona. ¿Qué pasa con un paciente que definitivamente no tiene cura, no le funcionó el cuidado paliativo y que se quiere morir? ¿Busca el suicidio? En ese caso la eutanasia, de hecho la eutanasia en Colombia está autorizada, ¿no? A partir de la sentencia de la Corte Constitucional en 1997, que el ponente fue en esa época Carlos Gaviria, quedó autorizado poder realizar eutanasia en pacientes terminales de cáncer, solamente en pacientes Solamente terminales en de ese tipo de cáncer, no pacientes. más. En este momento está tramitándose una ley en el Congreso, ya lleva unos par de años en trámite, en donde se pretende, primero que todo, como reestructurar y reformar toda esa parte de la eutanasia y darle un cariz mucho más legal. De ese contacto permanente y tan intenso que ha tenido durante los 25 años de estar dedicado a este tema del dolor, ¿qué ha aprendido de los pacientes terminales? He aprendido de todo. Cada enfermo terminal es una experiencia de vida. Yo aprendí con ellos que uno tenía que comenzar a poner los pies sobre la tierra y pensar que cuando uno llegue a la etapa final de la vida, uno debe estar lo suficientemente tranquilo porque cumplió. Con mis enfermos terminales yo acostumbro a hablar mucho, tener largas horas de charla, y habitualmente ellos le dicen a uno, si yo tuviera una oportunidad más, yo haría, si yo tuviera unos meses más, yo viajaría, yo haría, yo hablaría. Si bien es cierto que la medicina tradicional, entre comillas, pues ofrece este tipo de cuidados paliativos y hay otras maneras de asistir y de enfrentar el dolor, y sobre todo el dolor agudo, ¿la medicina alternativa no sirve? Nosotros en nuestro grupo de trabajo, tanto en la universidad como en la clínica, tenemos ese recurso. Trabajamos, el grupo es interdisciplinario, diferentes disciplinas, y definitivamente hemos encontrado, y así lo muestra la evidencia científica, que cuando a las personas con un problema de dolor complicado logramos integrar tanto lo alopático que hacemos nosotros como lo no farmacológico y lo complementario, no lo alternativo, sino lo complementario, porque no es excluyente, a las personas les suele ir mejor que cuando cada uno lo hace en forma separada. ¿Hay dolores psicológicos? Yo diría más bien que existe consecuencias del dolor que lleva a problemas psicológicos y también hay problemas psicológicos previos que hacen que el dolor se pueda magnificar. Según entiendo, doctor Hernández, la morfina es un analgésico súper efectivo y súper barato, pero está considerada la morfina como una droga y en consecuencia pues hay como cierto temor, no se le aplica mucho, no se le receta mucho. No, al contrario, los que trabajamos en dolor es nuestro medicamento de base, es decir, es un medicamento efectivo, seguro, económico, mucho más seguro que la mayoría de los analgésicos que venden en las tiendas. ¿Pero uno no se vuelve adicto? La posibilidad de adicción es de menos del 0,8% en uso clínico. El problema es cuando lo utilizan por recreación, ahí es donde viene el problema. Pero cuando uno tiene un dolor muy intenso y se lo alivia, nuestra experiencia es que la persona no se vuelve adicto, simplemente alivia su dolor y alivia su problema. ¿Y en el caso de la marihuana o de los derivados del cannabis? La cannabis, pues ya hay medicamentos, tabletas, no en Colombia, pero en varios países de Europa y en Canadá. Sobre ya todo para existe dolores y pacientes terminales. Para dolor con cáncer terminal, sí señor. Incluso ya hay una presentación en spray que se coloca por vía mucosa. En Colombia todavía no lo tenemos. Creo que pasará un buen tiempo antes de que nuestras autoridades gubernamentales y el Fondo Nacional de Estupefacientes nos lo autoricen por razones obvias. Pero sí existe. Y ojalá lo tuviéramos a la mano. Es excelente medicamento analgésico. Sí. ¿Qué hay para el dolor del alma? Un buen masaje y una buena compañía, definitivamente. Y para la tusa, que es un dolor que no se puede describir.
El enemigo número uno sería el alcohol, de todas formas. Pero yo creo que una buena compañía y un buen libro, un buen diálogo, eso yo creo que es lo mejor para todo eso. Y si ese problema es muy grande, pues tenemos que visitar también la clínica de dolor y los colegas de psiquiatría y psicología de la clínica de dolor. Ahí tendrá trabajo. Sí, señor. ¿Le ha pasado algo en la vida de lo que tenga que arrepentirse en el ejercicio de su profesión? Tal vez la única situación vivida desde ese punto de vista fue recién llegado yo de Europa, de un entrenamiento que hice allí en Medicina del Dolor, y en ese momento estaba enfermo el padre de unos amigos, también lo conocía yo, y en ese momento tal vez por un poquito de inexperiencia mía y por darle gusto a mis amigos, decidí no contarle a nuestro amigo padre lo que le estaba ocurriendo y qué enfermedad terminal tenía. La idea era contárselo después, pero la enfermedad evolucionó muy rápido y no tuvimos tiempo de decírselo, y cuando ya era muy tarde él no tuvo tiempo de arreglar cosas, y yo siempre tuve presente en su mirada cuando me miraba que me estaba cuestionando, y de ahí en adelante no volví a hacerlo. Duro, muy duro. O sea, es un derecho natural del paciente, es casi que una obligación del médico y de la familia contárselo para que él decida sobre su futuro en cuanto esté vivo, y no aplicar lo que ustedes llaman la conspiración del silencio. La conspiración del silencio, sí señor. Todos los derechos, las personas, tenemos derecho a saber lo que tenemos y a tomar decisiones. Lo peor que le puede pasar a una persona en la vida es perder su autonomía. Y autonomía es decidir cómo me quiero morir, dónde, en mi cama, en mi casa, en el hospital. Voy a ir a arreglar las cosas a una notaría, a usted le voy a dejar esto, lo otro, etcétera. Hablar con quien tiene que hablar. Y ese derecho no se lo podemos quitar a nadie. Entiendo que tiene una anécdota con un paciente que quería morir estando usted presente. Esta señora le habían declarado un cáncer gástrico y que ya estaba muy avanzado. Y ella cuando llegó a la consulta me decía: doctor, yo no me puedo morir todavía. Yo tengo una nieta que está a mi cargo. Y la mamá de la niña, le preguntaba yo y me decía: ella está ilegal en Italia y ni puedo venir por ella ni se la puedo mandar. Entonces yo no me puedo morir todavía. Y a pesar de que la enfermedad era muy avanzada, ella seguía como si nada pasara. Y yo la veía cada mes, y ella muy tranquila, hasta que un día me dice: ya mi hija vuelve porque ya se volvió legal, se casó con un italiano y va a venir por la niña. Cuando llegó por la niña me dijo: ahora sí puedo morir tranquila, pero quiero morir a su lado, quiero estar a su lado. Ella era de un pueblo de Cundinamarca, dice: pero allá está su pueblo. Y dice: no, mi familia, quiero morir acá. Y realmente la hospitalicé en el centro de cuidado paliativo. Ella llegó la noche anterior, durmió bien, y al otro día, cercano al mediodía que llegué yo a visitarla, me dijo: lo estaba esperando. Se despidió, me dio un beso, y no fue sino que yo diera media vuelta y fue al puesto de enfermería, y la enfermera me dijo: falleció la señora. ¿Llora con frecuencia? ¿A usted le conmueven todas estas historias? Yo soy llorón. Soy llorón, y todas estas historias que están cargadas de una gran vivencia, más de una de ellas me ha puesto a llorar, y no me arrepiento, porque aprendo todo el tiempo, y le digo a mis estudiantes también en la universidad y a mis residentes, les digo: lloren. Eso de que uno no debe comprometerse con el paciente, eso es mentira. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que está enferma es que se identifique con su médico y que le tenga esa confianza, y si hay que llorar, se llora. Entiendo que también tiene otra historia muy conmovedora, pues con un paciente que bueno, la esposa estaba embarazada, él quería conocer a su hijo o a su hijita y no se quería morir, y le imploraba a usted que por favor no lo dejara morir todavía. Sí, señor, este era un hombre de 35 años, muy joven, tenía un tumor cerebral maligno muy avanzado, y nos lo enviaron a la unidad de cuidado paliativo porque ya era terminal, los colegas neurocirujanos y oncólogos. Y él me decía, cuando lo abordamos, me decía: doctor, yo no puedo morir todavía, mi esposa está esperando un primer hijo y es un niño, doctor, me decía. Yo siempre quise tener un niño, ya le tenía hasta nombre. O sea, yo le pido el favor de que me sostenga hasta que nazca porque quiero conocerlo. Yo le dije: listo, vamos a trabajar hasta donde se pueda, pero vamos a hacerle. Y lo trabajamos, fueron 4 meses, estaba en su 5.º mes de embarazo la señora. Tuvimos momentos muy difíciles porque se nos iba, pero él luchaba y le ayudaba. Hasta que por fin un día llegamos con la noticia de que había nacido su hijo. Él estaba comatoso ya, casi ya no respondía, pero no fue sino decirle al oído que su hijo había nacido, e inmediatamente, como si hubiera revivido.
Se despertó, ojos luminosos, no podía mover el hemicuerpo izquierdo, estaba hemipléjico. Inmediatamente dijo que lo organizaran y 3 días después le llevan su niño para que lo conozca. Estuvo gran parte de la tarde con él en su pecho, lo acariciaba, lo acariciaba. Estuve presente en la mayor parte de ese proceso. Finalmente lo llevan a la casa. Cuando le llevan el niño, se me mira con una sonrisa y me dice: muchas gracias, doctor, ahora sí puedo irme. Y falleció 8 horas después. No, impresionante la historia. Hombre, ¿cómo hace para manejar esa relación, ese trabajo profesional con tanta devoción, con tanto compromiso, y atender a la familia, a su esposa y a sus 3 hijos? Porque ellos lo entienden, ¿no? Y esto es una vocación, así me conocieron, mi esposa me conoció así. ¿Su esposa es médica aunque no ejerce? Ella es médica, ella trabaja en el área administrativa, en una empresa aseguradora. Doctor Jairo Hernández, muchas gracias. Ha sido muy gentil en estar con la audiencia del Radar. No, Darío, muy amable usted por la invitación, muy amable.